Bienvenido a esta lección donde estudiaremos la función cuadrática. Decimos que una función es cuadrática si es una función polinómica de grado 2 de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son coeficientes que pertenecen al conjunto de los números reales con a distinto de 0. Decimos que tiene que ser distinto de 0 porque si a vale 0, vemos que tenemos la función lineal que vimos anteriormente. Por lo tanto, siempre tiene que ser a distinto de 0. También hay otra forma estándar de escribir la función cuadrática y f de x igual a x menos h al cuadrado más k. Esto lo veremos más adelante. Por el momento, veamos sus principales propiedades. En este caso, para estudiar las propiedades fundamentales de la función cuadrática, veremos las propiedades de la función cuadrática más simple, que es y igual a x cuadrado, donde tendríamos que bx y c, es decir, el coeficiente b y c son igual a 0. Esta es una gráfica cuadrática que parte del origen. Entonces, la primera propiedad que decimos es que es una parábola. Decimos también que es simétrica respecto al eje y. Es simétrica. Otra tercera propiedad que tiene es que si el coeficiente a es mayor 0, la gráfica abre hacia arriba, es decir, por curvaturas que vimos en lecciones anteriores, sabemos que es cóncava hacia arriba, o si es menor a 0, decimos que es cóncava hacia abajo, o convexa. Y también cuenta con un vértice. En este caso, el vértice viene dado por una fórmula que es menos b sobre 2a, y después evaluar ese valor en la función. Y como quinta propiedad podemos ver que el dominio de la función será el conjunto de los números reales y el rango o el intervalo son los valores que toma en el eje y vemos que los toma a partir del valor 0. Por lo tanto, el rango de la función sería y pertenece desde 0 hasta más infinito. Ahora estudiemos la función cuadrática anterior que vimos para estudiar las propiedades. En este caso vamos a ver cómo se puede graficar esta función. Uno de los métodos más sencillos es simplemente tabular los valores de la siguiente forma. Vamos a escoger 5 valores del dominio para obtener 5 puntos y trazar la gráfica. Entonces vamos a escoger menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si hablamos en menos 2 tenemos 4. Si hablamos de la función menos 1 tenemos 1, 0, 1 y 4. Y al ubicar estos 5 puntos vemos que después solo tenemos que unirlo de tal forma que obtenemos un esbozo, una aproximación de la gráfica de y igual a x cuadrado. Vamos a extraer sus propiedades. Decimos que el dominio de esta función, habíamos dicho, es el conjunto de los números reales. Decimos que el rango de la función en este caso son los valores de la función que lo toma a partir de 0 a más infinito. Entonces decimos que y pertenece desde 0 hasta más infinito. Otra propiedad que podemos también sacar de este es que es una función par. Es una función par porque gráficamente vemos que es simétrica respecto al eje y. O también podemos comprobarla evaluando en f menos x y obtendremos el valor original. También podemos decir que la función es creciente. La función es creciente, vemos desde 0 hasta más infinito. Y la función es decreciente desde menos infinito hasta 0. Ahora realicemos este ejercicio que obedece a la forma ax cuadrado más bx más c. Ahora sí está completo. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el vértice de esta función. Recordemos que el vértice era menos b sobre 2a y luego esto se evalúa en la función. Entonces lo primero es ubicar el vértice. Vemos que el valor de b es menos 12, entonces decimos menos por menos más 12 entre
2a, que sería 4. Entonces decimos que este es el valor de x, esto 3, y luego este x3 lo evaluaremos en la función, de tal forma que si esto lo evaluamos en la función nos dará 5. Por lo tanto decimos que el vértice es 3,5. Ahora, como segundo punto podemos encontrar el intersecto con el eje y. Esto es hacer el valor de x igual 0 para obtener el valor de y. Si hacemos 0 en toda esta función, vemos que el intersecto es con 23. Ya con estos datos podemos realizar un bosquejo de la gráfica. Ok, entonces lo primero que hacemos es ubicar el vértice. Vemos que el vértice era 3,5 y luego también identificamos el intersecto con el eje y. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible graficar esta función con solamente 2 puntos? Bien, recordemos primeramente que la función cuadrática es simétrica. Y de hecho, se dice que la función es simétrica respecto a una recta igual a x menos b 2a. Es decir, es la recta que forma el punto, es el valor de x que forma parte del vértice. Vemos que esa recta justamente es x igual 3. Si trazamos una recta vemos que tenemos una simetría. Y también vemos que no hay intersectos con el eje x, porque si vemos, toma valores que son a partir de 3 hacia infinito en el eje y. Por lo tanto, solo tiene un intersecto en el eje y. Pero no hay ningún problema si queremos encontrar más puntos tabulando. Lo podríamos encontrar a partir de, por ejemplo, valores que van desde menos 2, menos 1, 0, 1, 2 para ubicar más puntos. Pero acá vemos que solo hace falta 2 puntos porque conocemos el vértice y este punto. Sabemos que la gráfica aproximadamente es un trazado suave y se puede reflejar en la otra parte de la gráfica. Veamos ahora cómo expresar esta función en su forma estándar. Como habíamos visto, la forma estándar de la función cuadrática es igual a x menos h al cuadrado más k. En este caso se dice que el vértice es h, k. Veamos cómo podemos expresar esto en su forma estándar. Lo primero que haremos es agrupar todas las x y sacar factor común. En este caso sería 2. Sería x cuadrado menos 6x más 23. Ahora lo que se hace aquí es completar el cuadrado perfecto. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dividimos entre 2 este coeficiente del segundo término y luego lo elevamos al cuadrado. Si esto lo dividimos entre 2 es 3, lo elevamos al cuadrado es 9. Luego multiplicamos, este 2 por 9 me queda más 18, pero al salir del paréntesis se vuelve menos 18. De tal forma que nos queda factorizar esto como un trinomio que me queda de la forma x menos 3 al cuadrado más 5. Y esto vendría siendo la forma estándar. Y aquí vemos claramente que el vértice es 3,5. Y lo mismo, encontraríamos el intersecto con el eje y, que sería igual 23. Y obtenemos la misma gráfica de la función. Entonces vemos que aproximadamente este es el esbozo de la gráfica de esta función cuadrática. Cuando decimos esbozo se refiere a que una aproximación de la gráfica real. Ya veremos más adelante cómo obtener las gráficas reales utilizando un programa que es gratuito. Entonces vamos a extraer las propiedades de esta función. Decimos que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Vemos que el rango de esta función, vemos que toma valor a partir de 3. Por lo tanto decimos que y pertenece al rango si parte desde 3 hasta más infinito. Otra propiedad que podemos encontrar es que la gráfica es simétrica respecto a la recta x igual 3. También decimos, otras propiedades que podemos sacar es cuando es creciente y decreciente. Bueno, decimos que la función es creciente. Vemos acá. Esta parte es creciente desde 3 hasta más infinito. Es decreciente desde menos infinito hasta 3
Y luego decimos, recordemos los mínimos y los máximos. En este caso, acá tenemos un mínimo absoluto, porque es el menor valor que tomará la función a lo largo de todo su dominio. Entonces decimos que tiene un mínimo en f evaluado 3 igual 5. Otro dato curioso es que cuando, por ejemplo, a sea mayor 0, entonces tendremos un mínimo. Es decir, vemos que aquí el valor de a es mayor 0, entonces tiene un mínimo. Si fuera menor a 0, es decir, negativo, tendría un máximo, como veremos adelante cómo extraer las propiedades. Veamos la siguiente función, donde la transformaremos a su forma estándar. Entonces, lo primero que vamos a hacer para transformar a su forma estándar es agrupar los términos. Vemos que ya tenemos agrupados los términos, x cuadrado menos 6x. Ok. Luego lo que hacemos es dividir entre 2 este término y lo elevamos al cuadrado. Entonces, dividimos entre 2 es 3, al cuadrado es 9. Ok. Ahora recordemos que aquí hay un 1 invisible. Este 1 lo multiplicamos con este más 9, que está acá. Y luego sale restar fuera del paréntesis, que sería menos 9. Ahora solo resta factorizar esto como un trinomio cuadrado perfecto. Esto le sacamos raíz cuadrada menos la raíz cuadrada de esto al cuadrado menos 9. Por tanto, podemos ver que el vértice de esta función es efectivamente 3,9. Recordemos que el vértice h, k, este h y este es k. Ahora vamos a encontrar, esto es lo primero, encontrar el vértice. Lo segundo que vamos a hacer es encontrar el intersecto con el eje y. Si hacemos x igual 0, vemos que y tiene 0, por tanto uno de los intersectos es 0 con 0. Ahora veamos si esto tiene intersectos con el eje y. Para ello hacemos igual 0, entonces nos queda resolver esta pequeña ecuación. Si factorizamos aquí, nos queda x menos 6 igual 0. Por lo tanto, hay dos puntos de intersección, x igual 0 y x igual 6. Entonces tenemos dos puntos de intersección con el eje x, que sería 0 con 0, que ya lo tenemos, y 6 con 0. Entonces ya con esta información podemos realizar un esbozo de la gráfica. Veamos, entonces aquí tenemos el eje, aquí tenemos los ejes coordenadas y vamos a ubicar estos puntos. Primero ubicamos el vértice que está aquí, aproximadamente 3,9. Luego ubicamos los intersectos, en este caso este intersecto que es común tanto para x como y, 0 con 0, y el intersecto con el eje x que es 6,0. Ahora, recordemos, habíamos dicho que en este caso la recta es simétrica respecto a menos b sobre 2a, que normalmente es el valor del vértice, es decir, es simétrica respecto a una recta x igual 3, es decir, aquí podemos trazar una recta para facilitarnos la gráfica, es decir, que tiene que ser simétrica respecto a esta recta. Ahora tenemos dos puntos y los podemos unir de la siguiente forma. Lo unimos aquí suavemente con este de acá. Vemos que obtenemos aquí un esbozo aproximado de la gráfica. Y lo mismo acá. ¿Cuál sería el dominio de la función? Decimos que el dominio de la función es el conjunto de los números reales. El rango de la función son los valores que toma y. En este caso, desde menos 9 hasta más infinito. Luego habíamos dicho que si a es mayor 0 tiene un mínimo. En este caso tiene un mínimo en f evaluado 3 igual menos 9. Pero ustedes se preguntarán si esta función tiene una inversa. Quizás se preguntarán si tiene una función inversa. Y si hacemos la prueba del horizontal vemos que la función no es 1 a 1. Por lo tanto no tiene una inversa. Veamos cómo graficar un último ejemplo de una función cuadrática. En este caso completa. La mejor forma de graficar una función cuadrática es siempre convertirla a su forma estándar, a no ser que tenemos una función cuadrática simple, como por ejemplo f de x igual a x cuadrada, donde solo tendríamos que tabular valores. En el caso de que tengamos la fórmula completa, es mejor transformarla a su forma estándar, que es muy sencillo como vimos. Lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos de x
y completar el cuadrado perfecto. Esto lo dimos entre 2, nos da 1, lo leemos al cuadrado y nos da 1. Recordemos que acá hay un 1 invisible, lo multiplicamos por este 1 por 1 y luego sale negativo fuera del paréntesis, de tal forma que aquí es menos 1. Luego de esto aquí, esto lo factorizamos como un trinomio cuadrado perfecto, le sacamos raíz x y esto le sacamos también raíz cuadrada 1 al cuadrado menos 2. Ya lo hemos convertido ahí a su forma estándar. Y decimos entonces que el vértice de esta función es menos 1, menos 2. En este caso el valor es negativo, menos 1, porque recordemos que la forma estándar es igual a x menos h más k. Vemos que aquí nos dan un x menos h, pero en este caso es positivo. Por lo tanto, vale menos 1. Luego de eso podemos encontrar el intersecto con el eje y. Aquí vamos a encontrar el intersecto con el eje y. Y para encontrar el intersecto hacemos el valor de x igual 0. Si aquí en la función sustituimos x por 0, vemos claramente que y vale 1. Por lo tanto, el intersecto es 0, menos 1. Ahora vemos el intersecto con el eje x. En este caso tenemos que hacer y igual 0, de forma que tenemos que resolver esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática la podemos resolver utilizando la fórmula para resolver la ecuación cuadrática que dice que es menos b más menos b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Entonces tendremos que encontrar las raíces de esta función cuadrática. Recordemos que si acá en este caso el término b cuadrado menos 4ac es menor 0, no tiene una solución real. Pero en el caso que sea mayor a 0 o mayor o igual a 0, sí que tendríamos una solución. En este caso, para no alargar el video, esto lo pueden introducir rápidamente en una calculadora para obtener las raíces, aunque se puede hacer manualmente. Las raíces aproximadamente son 0.41 y menos 2.41. Entonces, esta es toda la información que necesitamos para graficar la gráfica. Vemos también, recordemos que tenemos una recta de simetría. En este caso, la recta de simetría sería x igual menos 1. Bien, ahora si realizamos el esbozo de la gráfica, vemos que hemos encontrado los intersectos con el eje y el eje x. Primero ubiquemos el vértice que estaba en menos 1, menos 2. Luego ubicamos el intersecto aquí con el eje x que está en el eje y que está en menos 1. Y luego los intersectos que encontramos en el eje x. Entonces tenemos suficiente información como para realizar el esbozo de la gráfica. Y aparte de eso decimos que es simétrica respecto a x igual menos 2. En este caso tenemos que la función tendría el dominio, sería el conjunto de los números reales, el rango, vemos que sería a partir de menos 1 más infinito, y otras propiedades, aparte de que es creciente y creciente, como también decimos que tiene un mínimo en f evaluado en menos 1, que es igual a menos 2. Recordemos que si a es mayor 0, tiene un mínimo, y si a es menos 0, es un máximo. Bien, el programa se llama GeoGebra y se lo pueden descargar gratis en su página oficial. Acá podemos graficar estas mismas funciones y constatar que si nuestra gráfica, el esbozo de nuestra gráfica, se aproxima a la real. En este caso, veamos cómo graficar. Por ejemplo, tenemos la y, igual. Vamos a graficar la más simple que vimos, que es el cuadrado. Efectivamente, vemos que es una parábola que abre hacia arriba. Lo podemos mostrar aquí, por acá. Perfecto. Luego aquí tenemos la gráfica de la última función que hicimos, que es x cuadrado más 2x menos 1, donde hemos dicho que efectivamente el vértice se encontraba en menos 1,2. Vemos que aquí están los intersectos, con valores aproximados, que es 0.41 y menos 2.41.
Bien, estaremos usando este programa también para poder verificar nuestras gráficas, sobre todo cuando sean muy complejas.